eres un portavoz de gozo. Y por eso traigo esta palabra a la cual titulé Haz la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. No podemos ser lo mismo. Recuerden que circunstancias como las que vivimos en nuestra vida o momentos como el día de hoy, va a haber desde ya, hay una confluencia de emociones. Y en esa confluencia de emociones, obviamente, unos van a terminar muy contentos porque la emoción se sumó a la voluntad de Dios. Y a lo mejor otros no. A lo mejor en los otros la decisión no va a estar ligada con su voluntad, pero va a tener que mantener el gozo porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? De esto vengo a tratar en el día de hoy. Y quiero iniciar con el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Dice así: cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pastor, ¿de qué trata esto? De asegurar de que lo que nosotros vayamos a hacer esté alineado con la voluntad de Dios. Esté alineado con la voluntad de Dios. Quiero en paréntesis decirle que mi palabra, la palabra de nuestra, y creo que debe ser la palabra de todos los pastores, no debe estar vinculada a por quién vas a votar. Para nada. Yo creo que la palabra debe ir más ligada a ir a la presencia de Dios y pedirle a Él cuál es su voluntad. Que decirle te toca hacerlo o me parece que sea por esto. No creo que sea menester en la iglesia o en cualquier iglesia ir a hacer que el pastor muestre cuál es su tendencia. No, creo que siempre lo he dicho, las iglesias deben ser grandes centros de concentración de todo tipo de personas, de buenos y de malos, inclusive. O sea, para que usted sepa, a la iglesia puede venir gente mala queriendo ser transformada. Y bendito Dios, usted tiene que tener misericordia y paciencia con esa persona que se encausa en un proceso de transformación. Usted tiene que tener paz con su vecino que manejándose o comportándose de una manera contraria, esa persona usted tiene que tener paz con él, tiene que tener misericordia con él hasta que llegue el momento donde él pueda escucharlo. Y ahí es donde usted va a hablar de la palabra de Dios. Pero no es menester de un pastor, y esa es mi apreciación, fijar una posición. No lo es. Solo estar seguro de que, como dice la palabra, la voluntad de Dios para sus hijos es buena, agradable y perfecta. Estamos seguros que si nos encauzamos a esa voluntad, tengamos o no tengamos afinidad, estoy seguro que al final todos saldremos bien parados, con un sosiego, con una paz. O sea, yo sé que Dios va a descender su gloria sobre una nación al cual busquen de Él. Yo estoy convencido que esto es metido con Dios. Y los únicos que podemos marcar la diferencia o hacer la diferencia somos los cristianos. O sea, somos los cristianos. El cristiano debe apartar sus deseos, sus sentimientos de la voluntad de Dios. Entonces usted me dirá, pastor, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo esté atravesando por lo que esté pasando? ¿O cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que llegue una nación al cual su pueblo entero se arrodilla a sus pies.
se arrodille a sus pies y viva conforme a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus decretos. Este pasaje es parte de unos decretos, comienzan en el capítulo 12 del libro de Deuteronomio, donde él lanza una serie de instrucciones de cómo quiere que el pueblo se maneje. Pero yo creo que el mundo no va a procurar querer que se haga la voluntad de Dios, sino va a procurar querer que se haga su voluntad o su deseo. Es importante entender que para ello amerita ir a su presencia. Para ello amerita una mayor intimidad. Mire que muchas veces nos traiciona nuestra propia conciencia, nos traiciona nuestro propio deseo. Entonces, viene la pregunta: si nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios, como lo hemos escuchado recurrentemente, ¿cómo va a estar el alma del cristiano si la voluntad de Dios no está alineado con sus sentimientos? ¿Usted se habrá preguntado eso? Porque le voy a decir algo. Si los cristianos, que somos, ¿cuántos son la sal de la tierra? Los cristianos somos la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir la sal? Que donde las cosas están oscuras, llega el cristiano y ahí marca una diferencia en una claridad. Que donde las cosas están empañadas, ahí hay un cambio, una transformación. Que donde las cosas no se están haciendo bien, comienzan a hacerse bien. Pero para ello entendemos que estamos de continuo en la presencia de Dios y buscamos de Él. Y mi mensaje va más dirigido, porque de alguna manera yo me imagino un ring de boxeo donde hay dos boxeadores, uno contra el otro, pero usted ve alrededor todos los espectadores que están allí y todos no están de un solo lado del ring. Hay unos que están de un lado del ring y hay otros que están del otro lado. Ahora, bien por los que están del lado del ring del que gana. Pero ¿cómo quedarán los cristianos cómo quedará su alma? ¿Cómo quedará su sosiego? ¿Cómo quedará su gozo? Por eso mandé a repetir el gozo. Se mantendrá el gozo porque acepta la voluntad de Dios. Por favor, disculpe que los orienten lo que digan, digan ouch. ¿Se mantendrá? Les digo algo, y porque es importante, y hubiese sido maravilloso que antes que todos hubiesen venido a la iglesia a escuchar palabra, porque entre las propias familias hay ánimos muy exacerbados. En la propia sociedad, en los trabajos. Y yo siempre le dije a muchos pastores, tiene que haber un solo lugar donde sea un centro un lugar concéntrico, donde todo el mundo esté y aún así se sigan amando. Y esa debe ser la iglesia de Cristo. Y hoy le digo a cada uno de ustedes, les digo a todos, que tú deberías ser en todo caso, el outsider, el juez de tu familia, el árbitro de tu familia, perdón. El que dice, venga, vamos a unirnos. El alto, aquí no va a pasar nada. Alto, nosotros vamos a seguir unidos. Alto, esto no va a ser así. Y no el contrario, porque de alguna manera todos tenemos el corazón, todos tenemos un alma y todos tenemos un deseo. Y todos vamos a tomar una decisión. Pero necesariamente va a ser, en actos como este tipo, no se puede complacer a los dos. Ahora, la posición del cristiano, ¿cuál va a ser? Ok, maravilloso. Y si la voluntad de Dios no es la voluntad o no es la que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Ah? Carlito, ¿cómo? Aceptarla.
Un aplauso para Carleto. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptarla como vino, porque no podemos pensar que Dios es cuando estamos en nuestra voluntad. No podemos pensar que si no es como yo lo estoy creyendo, entonces no es la voluntad de Dios. Y les digo algo, aunque usted no crea, esta palabra pudiera evitar inclusive muertes dentro de la propia familia. Y estoy hablando de muerte física. ¿Por qué? Porque por sobre todo, debe prevalecer la paz. Por sobre todo debe prevalecer la paz. Y mi mensaje va ligado a que nosotros seamos esa sal de la tierra. Que donde esté en la familia, ahí tengamos nosotros que colocar una palabra que los haga a ellos calmarse. Porque mira que veo extremos de emociones. He sabido de familias, están todos ahí. Y la familia tienen su posición. Pero las dos familias todos en la familia están muy alegres. Ahora, ¿se mantendrá el nivel de alegría luego que termine este proceso? Habrá una parte que no, ¿verdad? Habrá una parte que no. Ahora, ¿cómo se comportará esa parte? O habrá otro que, exagerado del sí, quiera hacerse con sed de la venganza. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que hemos vivido ha sido una situación muy fuerte. Y aquí ha habido de todo. Y sabemos que hemos pasado momentos difíciles. Y hoy digo, cuando a mí me gusta mucho estudiar la geopolítica, yo veo cada país, sobre todo los que mayor conflicto tiene, hay una crisis mundial. Hay una crisis mundial tremenda. O sea, la situación económica abraza a todo el planeta. O a la mayoría de los países del planeta. Sobre todo los que no se organizaron y no hicieron un trabajo. Muchos países de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, de América. Pero es importante saber que en este momento puede bien no ser nuestra voluntad o no ser lo que nuestra alma cree o quiere. Lo que sí es cierto, y para sosiego de tu alma, es que la palabra dice, y yo le creo a ella, que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero más luego dice, esto es, los que conforme a su propósito son, y tú tienes un propósito en Cristo. Tú tienes un propósito en Cristo. Un propósito eterno. Y hoy te quiero preparar para que estés a la altura con la misma emoción como estás en estos momentos. Mañana continúa esa emoción, ese gozo que fluye como río de agua viva. Que fluye, que recurre. Por eso les digo, vamos a repetirlo. Vamos a repetir ríos de agua viva, ríos. Y mañana, ojalá que pudiéramos volvernos a reunir y pudiéramos tener la misma gozo y ahora con mayor voz. Todos. ¿Aló? Yo quiero ser breve porque al terminar esta última palabra, yo quiero hacer una oración por Venezuela. Yo creo que tu oración es muy importante porque a lo mejor nosotros estamos con nuestra mente solamente centrados en lo que queremos que se lleve a cabo. En lo que queremos que se logre. Pero probablemente la situación es que nos tengamos que estar preparando para cualquiera sea la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque no sé en este momento quién está a favor, quién está en contra. No quiero hablar de este tema ni dar a entender indirectamente nada. Yo lo que quiero es resguardar tu alma y la de los que están a tu alrededor.
Sobre todo cuando uno ve las redes, uno ve todo extremo, de cada lado. Entonces, es un mensaje propio de creer que vamos a aceptar la voluntad de Dios. Y esa palabra como que el cristiano lo tiene como cliché. Aquí estoy listo, aquí voy preparado, y aquí hice todo, y mira, aquí llevo mi bandera, y aquí llevo todo. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Será que esa persona, obviamente va a votar por alguien? Y será que esa persona, cuando sea el contrario, se mantendrá la misma bandera, la misma agüita, la misma... ¿Ah? Porque se hizo la voluntad de Dios. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la hermana esa que dice habla Jehová? Por favor, hermana. Mentira, no te broma. Es tremendo. Nosotros, mire, si los cristianos no preservamos la paz, ¿quién lo hace? ¿Quién lo puede hacer? Sí, Dios a través de nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pacificadores. Y con esto le digo, si usted es pacificador, por supuesto que yo no lo voy a ver un WhatsApp. Por supuesto. Usted, ¿sabe cuál es la función de usted? Por favor, mire, espere un momentico, mire, ya va, Señor, un momentico, ya no vamos, gente, Señor, por favor, porque usted es pacificador. Y muchas veces va a tener que tragarse su propio deseo. Porque por sobre todo usted es un hijo de Dios. Usted tiene que ser más bien el que llame al consenso, el que busque palabras que unan, palabras comunes. En medio de una cantidad de grosería, usted tiene que sacar una que le parezca a lo que él dijo. Venga acá, mira lo que acabo de decir, que se parece a ti, ven, hermano. Ese es el llamado nuestro. Por eso la palabra dice que somos sal de la tierra. Porque la sal marca la diferencia, y de ahí el título, haz la diferencia. Ahora, si tú ya estás ahorita, es como todo. Yo me imagino que yo me veo como esos árbitros de fútbol. Esos árbitros tienen que saber a qué equipo le quiere que gane. Está el Real Madrid y está el Barça. Y está el árbitro ahí. El árbitro tiene su corazoncito, ¿no? Y por ejemplo va al Real Madrid. Ajá. Pero el árbitro tiene que ser imparcial. Y yo te veo en la condición de pacificador como imparcial. ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué tiene que ser, en este caso, árbitro, un árbitro pacificador? ¿Sabes por qué lo tienes que hacer? Porque tú estás claro de que la voluntad, la que se va a hacer es la de Dios. Se va a hacer es la voluntad de Dios. Entonces te relajas. Te relajas, calmado. Vas a tener que llamar a tu propia familia que están encontrados. Y vas a tener que buscar puntos de unidad para poderlos. Porque tú puedes querer algo, pero no necesariamente lo que tú quieras puede hacer lo que quiera Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Yo estoy seguro que Él quiere la mejor. Pero tú, a lo mejor, tú estás seguro, tú quieres que, como quiere lo mejor para ti, tú estás seguro que es de esa manera, o sea, de aquí a allá. Y Dios también quiere lo mejor para ti, pero probablemente sea por aquí, para llegar aquí. ¿Aló? Le vuelvo a hacer otro dibujito, otro diagrama para ver si. ¿Ah? Entonces nosotros es como, a veces somos como niños malcriados. Es como querramos, no, de la manera como yo. No.
La voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces, ¿qué me ha gustado mucho? ¿Y por qué yo sé que Dios tiene metida su mano? Porque como de 2 años para acá, el pueblo de Dios viene creciendo. El pueblo de Dios está creciendo y está llamando la atención del Señor. Pero no necesariamente tiene que ser como tú lo estás pensando, a la hora que tú quieres, con el color que tú quieres. Por eso es que tenemos que tratar de buscar la voluntad. ¿Cuál es la voluntad, Señor? La voluntad de Dios. Obviamente vas a tener que sobreponerte de repente al malestar que sientes, a la división que hay en tu familia, hasta necesidades que tienes. Probablemente. Pero si pudieras dejar eso a un lado y dejar, solo dejar la voluntad de Dios, ir a su presencia, conocerlo más. Hay una versión de esta Biblia, una versión, la traducción del lenguaje actual, dice, por una parte dice que, dice pondrás, o sea, como que te toca decidir en conjunto a quién colocarás, pero luego dice, al que yo te diga. Entonces, wow, pero entonces el problema, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Él? Y esa se consigue cuando vamos a su presencia. Cuando usted va a su presencia, cuando usted va al Señor, mira, Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres más? Hoy para esto, pero mañana para tu vida, mañana para tu familia, para lo que tú quieres. ¿Cuántas veces no hemos sabido que un niño o un adolescente le pide un carro a un padre y el papá no, porque no te exige, no, porque no te conviene, él le pide el carro hasta que lo tiene hastiado y le termina dando el carro? Y al cabo de un tiempo ese muchacho se mata. Ha pasado. Esto no es una fábula. Ha pasado. Recurrentemente, cualquier cantidad de casos. Lo tengo en mi mente. Hasta de un familiar. Ahora no tienen, al muchacho se mató. Se mató. Casos recurrentes. Porque a veces, como dice la palabra, nosotros en nuestro corazón, o sea, como dice la palabra, es engañoso. Tu corazón no lo conoces tú, tu corazón lo conoce Dios. A tu corazón lo puede empañar el alma. Por eso que es importante ir a su presencia. Quiero terminar con el libro de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías. En su capítulo 29, versículo 7, dice: y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros. Si algo nos tiene que caracterizar en este momento es buscar la paz. No tu paz, no tú solamente tu calma. Tu calma y tu paz viene como consecuencia de la paz que tú procuras hacia una ciudad. Pastor, pero ¿yo qué debo hacer? Tú debes orar. Tú debes ir a la presencia de Dios. Y tú debes decir: Señor, mire, que se haga que se haga tu voluntad, no importa si esté alineada a la mía. Que se haga la voluntad de Él. ¿Y por qué tiene que ser un mensaje sin dar a demostrar nada hacia aquel lado tienes que hacer a ninguno? No tengo la menor intención de hacerlo. Porque sé que en la viña del Señor hay de todo. Y hay pensamientos diferentes y actuaciones diferentes. Y la función del pastor es preservar la paz en su iglesia. Y al contrario, y más allá de eso, es procurar que tú seas un portador de la paz en tu familia, con tus vecinos. ¿Por qué? Porque al salir de aquí tú te vas a reunir con ellos. Ahora, ¿tú vas a ser el que procure tratar de unir a cada uno o es el que vas a prender el fosforito? ¿Ah? Y yo te recomiendo, ahora,
Comienza a alertar a toda tu familia para que a pesar de se mantenga la unidad, se mantenga la paz. Debes alertarlo. ¿Por qué? Porque probablemente tengas 5, de los cuales 3 tienen un lado, 2 hacia el otro. Entonces esa familia se mantendrá unida. Pero probablemente si tú tienes una palabra de parte de Dios para ellos, esa familia se fortalezca. Yo sí lo creo. ¿Cuánto lo creen?